Buenos días a todos. Mi agradecimiento de antemano por su presencia y expresamente al profesor Carlos Nardiz por invitarme para la coordinación de estas jornadas y a la sección de Patrimonio Bens Culturais do Consello da Cultura Galega en la persona de su coordinador por las extraordinarias facilidades dadas, sugerencias y por la oportunidad de celebración de este encuentro que, como se refleja en su programa, trata de aglutinar algunos de los componentes más significativos en torno a la protección de los caminos y de las infraestructuras lineales históricas, cuya consideración como ejes que definen y vertebran el territorio está comenzando a propiciar enfoques y reflexiones desde distintas aproximaciones, tanto conceptuales como metodológicas, que comienzan a ser especialmente fructíferas en torno a la atención de su dimensión patrimonial. Las ponencias, reconocidos estudios y experiencias profesionales de quienes me han precedido, revalorizando estas redes de comunicación en una visión extensiva dentro de la arquitectura del territorio, indisociables de su contexto histórico y en la que los elementos culturales y naturales se muestran indisociables, son suficientemente elocuentes en este avance cara a la sensibilización de su patrimonialización cultural. También las acciones que para el desarrollo de la regulación normativa del Camino de Santiago se están llevando a cabo desde la Administración autonómica con la formulación de toda una serie de prescripciones técnicas para el estudio de su territorio histórico, está contribuyendo a activar unas directrices y criterios metodológicos que pueden servir como modelo de referencia aplicables a los conocidos como caminos históricos u ordinarios para seguir avanzando en la búsqueda de una información conjunta. Pero si el Camino de Santiago ha sido singularizado, teniendo un fuerte eje articulador en torno a su uso como vía de peregrinación, habiendo sido testigo a lo largo de su historia de ese fenómeno de relevancia universal, la peregrinación jacobea, contribuyendo por su trascendencia a activar todo un tipo de reflexión patrimonial y legislativa, el resto de los caminos históricos que cruzan nuestro territorio carece de un hilo conductor para su reconocimiento más allá del peso que tradicionalmente se ha concedido al valor de su antigüedad o a la mayor o menor monumentalidad de las obras de fábrica que aún conserva, lo que hace que aparezca como un bloque uniforme, como una masa homogénea, progresivamente despojada de los valores que le son propios y, en principio, desconocidos desde el punto de vista de la Administración, lo que en modo alguno implica la negación de su significación cultural. De esta generalidad, solo las calzadas romanas mejor conservadas o aquellas grandes rutas que aparecen recogidas en los itinerarios antiguos han sido magnificadas, superando consensos en cuanto a su preservación por su singularidad morfológica o por su consideración como documentos arqueológicos, pese a que todavía sobre muchas de ellas persisten las dudas, las incógnitas acerca de su antiguo curso y se cierne la amenaza sobre los tramos aún conservados, sin que además su protección se ajuste a una categoría patrimonial definida. Pero el resto de los caminos a los que nos estamos refiriendo no tienen las pretensiones de los romanos, que componían las piedras según una sintaxis clásicas, sino que son esos caminos de los siglos XVI, XVIII, herederos de los medievales, en los que, en palabras de Otero Pedrayo, las aguas, los carros, las rocas, hablan un gallego petrucial. A menudo, vías sin ningún tipo de pavimentación, simples caminos de herraduras, según la clasificación del Tratado de Fernández Mesa, por donde solo podía caminarse o a pie o a caballo o a lo sumo los carros del país, pero que, como tantas veces ha sido señalado, constituyeron durante siglos casi el único soporte material por el que circularon las personas, las noticias y las herrerías que con sus mercancías proveyeron ferias y mercados.
El acercamiento a estos caminos no siempre es fácil, pues se trata de una realidad cuya complejidad deriva precisamente de su estructura dinámica y cambiante en constante evolución, lo que exige el enfoque de materias pluridisciplinares que permitan reconstruir una visión integrada de estas antiguas vías, tanto en su doble dimensión espacial y temporal, como en sus múltiples conexiones con otros elementos del sistema territorial. A esta estructura en constante transformación se une además su especial vulnerabilidad dada su naturaleza territorial. Bien sabemos que la aceleración de los procesos de intervención en el territorio, que tanto están cambiando su fisonomía, hace difícil conjugar las expectativas de su conservación con el desarrollo económico y con las actuaciones que tienen precisamente en la mejora o en el aumento de las vías de comunicación y infraestructuras su principal fundamento, siendo seguramente este uno de los signos ineluctables de nuestro tiempo. Por eso, quizás en este delicado equilibrio y necesaria conciliación de intereses, el futuro de estos caminos pase por desenvolver acciones de atribución y de fortalecimiento de su sentido cultural en dos niveles o direcciones. Profundizar en todos aquellos aspectos relacionados con la documentación, con todos o a través de las herramientas que nos proporciona la investigación histórica y el resto de las disciplinas con aplicación en el territorio y en el paisaje, y arbitrar mecanismos apropiados para su salvaguarda, con todas las cautelas que su fragilidad aconseja, elaborando propuestas para su inserción como bienes inventariados en los planeamientos municipales que hagan viable su utilidad económica y social. Es obvio que los caminos se definen por su propia naturaleza, de acuerdo con la lógica de la topografía y en virtud de la dinámica del movimiento y de la continuidad histórica de los trazados, constituyendo una estructura sedimentaria en la que cada momento, cada periodo ha ido dejando su huella, no siendo su momento presente, sino un eslabón más dentro o en su larga travesía histórica. De ahí que la definición de una metodología que establezca una secuencia para su conocimiento, identificación, caracterización y delimitación pase inevitablemente por la investigación histórica desde un punto de vista diacrónico a través del tiempo, que nos dé luz acerca de los recorridos originales, de sus ramificaciones y transformaciones posteriores y que nos proporcione una percepción de sus rasgos característicos y de todo su potencial cultural. Para ello es clave la concreción del objeto de atención, distinguiendo unos caminos de otros, jerarquizándolos o priorizándolos según su mayor o menor incidencia en el territorio, según su morfología o representatividad morfológica o su mayor o menor relevancia en cuanto a vías de comunicación que justifique un tratamiento específico de estudio y de salvaguarda por parte de la política del patrimonio cultural. De forma que de su documentación y registro se puedan extraer conclusiones útiles que puedan servir durante el proceso de la práctica planificadora o en el momento de tomar decisiones sobre el grado de protección que ha de atribuírseles. En esta labor de selección absolutamente imprescindible a la que también se refería el profesor Carlos Nardiz, entre la extensa red de pequeños caminos y veredas vecinales susceptibles de ser patrimonializadas y los que tal vez nunca lo sean, los caminos reales se perciben con un protagonismo especial como grandes ejes que supieron ir salvando las dificultades del tránsito, estableciendo un sistema de rutas cada vez más seguras para la herrería y el tráfico comercial, monopolizando una parte importante del comercio entre Galicia y otras zonas peninsulares. De forma que, por la importancia que tenían no solo en el plano económico, sino también administrativo y estratégico,
fueron consolidando su jerarquía como los recorridos más frecuentados para salvar largas distancias, pues sus trazados lineales ahorraban tiempo y esfuerzo, generando una geometría propia que los fue o que los iría singularizando en el paisaje. Todo ello les hace depositarios de una rica herencia y merecedores de ser considerados en la compleja dinámica territorial y su planificación y susceptibles de recuperación en cuanto a inmuebles territoriales culturales. Su propia naturaleza e idoneidad para el tránsito, dotados con el tiempo de un mayor número de servicios básicos de acuerdo con las necesidades administrativas para la pronta expedición de órdenes, circulación de correos o funciones militares y de otros equipamientos para la comodidad de los pasajeros, como la provisión o existencia de ventas, de posadas u hospitales, los fue convirtiendo en los viales preferentes para todo tipo de viajeros, entre los que también ocasionalmente se encontraban algunos peregrinos. Y esta circunstancia es la que precisamente ha justificado un cambio normativo para algunos de ellos, pues el hecho de que ciertos tramos de estas rutas hayan sido asimilados como parte del Camino de Santiago hace que, una vez limitados, vayan a gozar de la protección dispensada por la legislación para los bienes catalogados. Pero quedan otros tramos fuera de toda protección, junto a muchos otros trazados o caminos terreros aún no reconocidos por la Administración y cuyo valor cultural puede ser acreedor también de una especial tutela y de la aplicación de medidas cautelares que ayuden a su preservación, adoptando las medidas oportunas que eviten destrucciones o reformas perjudiciales. Es bien visible que las muchas transformaciones resultantes tanto de los factores naturales como de la constante interacción del hombre en el medio han ocasionado la pérdida de los valores de muchos viejos caminos hasta hacerlos prácticamente irreconocibles, tanto en ámbitos rurales como urbanos, o, en el mejor de los casos, su solapamiento por la red de carreteras en uso. En consecuencia, la fragilidad y constante evolución de estas antiguas vías aconsejan plantear propuestas de identificación y documentación que tengan precisamente en cuenta las vicisitudes históricas que han permitido, que han posibilitado su pervivencia, señalándose como prioritaria la atención sobre aquellas calzadas empedradas y caminos terreros previos a la implantación y consolidación del automóvil, desafectados de uso, y que han logrado mantenerse frente a los sistemas modernos por su valor evocativo, testimonial y de autenticidad de las trazas primitivas. De modo que también, a nuestro juicio, el acercamiento a los caminos históricos sigue requiriendo, en primer término, concretar la materialidad física de su trazado o recorrido sobre el territorio para disponer de una realidad material, restableciendo su unidad como un todo, punto de partida imprescindible para su valoración en función de su particular mérito y para la interpretación de su patrimonio de una forma integrada desde la variedad y pluralidad de elementos y valores que encierra. Y esto, que parece obvio, sigue siendo todavía una asignatura pendiente. La cuestión de los serios obstáculos que la insuficiencia y el mal estado de las infraestructuras camineras suponían para los intercambios comerciales en la Galicia del antiguo régimen, hondamente denunciado por los escritores ilustrados, ha sido tratada desde la investigación académica en notables estudios, así como los sistemas de los transportes que posibilitaron tales intercambios y dos intentos de las instituciones políticas de dotar a Galicia de la red necesaria para romper su aislamiento. Pero existen menos referencias sobre otros aspectos, como la determinación de las rutas, su soporte material, los vestigios físicos todavía visibles, trazados, estado, naturaleza o extensión, que estimamos de gran relevancia para comprender
en su justa medida algunas de las claves de estas limitaciones del comercio, tanto a escala regional como interregional, así como para valorar los aspectos tangibles de estas vías que permitan, en lo posible, su preservación. Precisamente, la penuria documental y la escasez de fuentes directas para su estudio con anterioridad al siglo XVIII no son sino un reflejo más de la debilidad de la red viaria, sin que todo el peso de los modestos flujos comerciales descanse en las condiciones de estas rutas, como ya ha sido matizado recientemente, habiéndose añadido otros factores coyunturales o de carácter socioeconómico. Del mismo modo, la práctica ausencia de estos caminos terreros en los conocidos repertorios o guías de viajero que mostraban por dónde se debía ir de un sitio a otro y sus distancias, justifican su poca trascendencia desde la mirada exterior, incorporándose a los mismos solo en la medida en que se han ido transformando y adaptando al tráfico rodado. También las etapas de las rutas y su precariedad son perceptibles en toda una serie de pequeños opúsculos literarios, como crónicas y relaciones de viajes, siempre valiosas y llenas de interesantes observaciones. Pero estos testimonios camineros, no desdeñables para otros significados y que forman parte asimismo del patrimonio documental o de la memoria de los caminos, ofrecen siempre una visión subjetiva desde la percepción personal del viajero que transita. En esta literatura, donde intenciones descriptivas y impulsos subjetivos son indisociables, cabe tanto el hecho ocasional como las impresiones del relator, centradas generalmente en la incomodidad del viaje, en la carencia de posadas donde hospedarse, en la dureza de la climatología o en la naturaleza de las gentes que se encuentran a su caso, cuya valoración va cambiando al ritmo de la sensibilidad romántica y de su traducción poética del paisaje. Por eso, más allá de estas fuentes, es la base documental de archivo generada por las instituciones que históricamente tuvieron competencia en materias como el mantenimiento o reparación de caminos, la que resulta más precisa y objetiva, materializada en toda una serie de documentos, estudios y planes elaborados en esta época, criticando o demandando buenos caminos que sirvieran al crecimiento económico. Y entre esta masa documental, memorias, informes técnicos, reglamentos, expedientes, pleitos, etc., las inspecciones y reconocimientos de caminos practicados en esta época, en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII sobre todo, con la intención de comprobar su estado para la planificación de acciones de cara a su mejora o para servir a los nuevos sistemas de transporte, tienen el interés de aportar una información rigurosa tanto para conocer el penoso estado de la infraestructura viaria en estos momentos como para la verificación de su trazado a escala territorial y de los elementos patrimoniales directamente asociados al mismo. Es en este siglo, el XVIII, en el que, como es bien sabido, se producen los primeros síntomas de cambio que anuncian la transición del antiguo régimen a un nuevo sistema que se materializa también en la preocupación por las vías de comunicación, impulsando un conjunto de medidas encaminadas a la mejora de sus infraestructuras. El nuevo modelo de Estado y de administración centralizada impulsada por los Borbones trajo notables consecuencias para el futuro de estas vías, y en particular para los caminos reales como elementos fundamentales del nuevo plan territorial, rompiendo un estancamiento de siglos. Pero lo cierto es que, con anterioridad al tantas veces citado Real Decreto de 1761 para hacer caminos rectos y sólidos en España, con el que se fija el sistema radial de la red y que en Galicia se materializaría con el camino real, con la construcción del camino real de Madrid a Coruña, apenas si las actuaciones en los caminos se plasmaron en meras reformas circunstanciales, pues se trataba de improvisados trabajos sobre caminos y puentes que carecían de las mínimas condiciones exigibles. Los municipios
por medio de los impopulares repartimientos, corrían con la obligación de mantenerlos en buen estado dentro de sus términos, y los trabajos, muy escasos en relación con su necesidad, no iban más allá de los reparos indispensables, concurriendo los vecinos a tales labores según se colige de los libros de consistorios. Pero desde los momentos iniciales del siglo comienzan a arbitrarse medidas y a redactarse órdenes con instrucciones que de forma paulatina van incorporando la usanza de las inspecciones y reconocimientos de caminos. A este respecto, la conocida Instrucción de Intendentes de 1718 encargaba ya a los ingenieros militares un estudio detallado de cada parte del territorio, así como información en particular sobre los caminos buenos y malos y los reparos que necesitaban para hacerlos más carreteriles, ensanchándolos o empedrándolos, aunque desafortunadamente nada se hizo de este planteamiento inicial. Pese a que a comienzos de 1721 llegaban a los concejos orden del intendente para la composición de los caminos y reedificación de sus mesones, las únicas reparaciones fueron las que formaban las entradas y salidas de las poblaciones por las dificultades que su ruina ocasionaba para el paso de las tropas, de los correos y para el abasto y mantenimiento de sus naturales. No obstante, se comienzan a formar comisiones de capitulares para que, acompañados de las justicias correspondientes de los distritos jurisdiccionales de los puntos de tránsito y de maestros de obras o peritos, saliesen a una legua de las ciudades para el reconocimiento de los caminos reales que entraban en ellas, dando fe de su estado. Ya en 1746, antes de la construcción de los primeros caminos que, de acuerdo a los criterios actuales, podemos denominar como carreteriles o después carreteras, la Junta General del Reino de Galicia, después de tratar sobre lo impracticable de los caminos reales de este reino y las desgracias que se ocasionaban en las salidas y entradas de los ríos, pide al rey que los ayuntamientos tengan a su cargo el cuidado de los mismos, dando las órdenes necesarias para repararlos y ensancharlos. A tal efecto, el intendente José de Avilés dictaba una instrucción general para la composición de los caminos del Reino de Galicia y el modo, método y forma en que habían de componerse, que, respaldado por el Marqués de Ensenada, iniciaba el programa de infraestructuras, aunque quedara inacabado y se echara en falta experiencia y personal especializado para su aplicación. Y aunque todos los testimonios de la época coinciden en señalar que el mal estado de los caminos era una constante en todo el territorio gallego, en su intención la instrucción preveía como prioritaria la reparación de los caminos reales que comunicaban Santiago con el resto de las ciudades y los que lo hacían con Castilla, por ser las rutas por donde pasaban los tráficos de Galicia meridional y el enlace con el resto de los reinos de la corona. De forma que fueron reconocidos los que iban de Santiago, Coruña y Tui, y ya en la zona meridional, el que venía de Ponferrada, a orillas del Sil, que en grandes tramos coincide precisamente en la misma dirección de la Vía Nova, a la que se hacía alusión anteriormente, y el que lo hacía por Puebla de Sanabria en su doble dirección, por la vereda que desde Aguriña sale en dirección a Ourense y Santiago, pasando por algunas de las poblaciones con mayores expectativas de crecimiento, y el que va por la Serra Seca, pasando por pueblos de típica idiosincrasia de montaña, preferido por arrieros y acemireros. El nombramiento de los arquitectos encargados de los reconocimientos, que también se ocuparían de dirigir las obras por instrucciones que se daban, recayó en modestos maestros de cantería locales, cuya misión era proceder a la inspección de los sitios que precisaban ser arreglados, indicando si debían ser de calzada, de cascote o si había necesidad de algún puente. Pues bien, la meticulosa descripción itinerante de estos facultativos en la confección de sus memoriales, desplazándose a caballo, y su percepción de los viejos recorridos, experimentando personalmente las incomodidades del tránsito, nos va traduciendo con un lenguaje gráfico la materialidad de las rutas en su discurso lineal, fijando
la imagen de su realidad física antes de los primeros levantamientos cartográficos. Y la observación metódica, la concienciada recogida de datos, nos va guiando en el laberinto de la red caminera, atravesando por los antiguos cotos y jurisdicciones, proporcionando un caudal de datos inequívocos que explican el porqué de esta precariedad de los caminos paso a paso, pues los que lo reconocieron, si bien no contaban con una especial formación geográfica, tenían una evidente mentalidad práctica a la hora o en la elaboración de sus informes. Las recomendaciones era aprovechar cuanto se pudiera la base de los viejos caminos existentes, lo que nos permite no solo un conocimiento de la propia traza en este momento histórico, sino también de los elementos que la materializan. Así, vamos comprobando las características y calidad del terreno paso a paso, los tramos firmes y seguros para el paso de los carros, o los trechos flojos y pedregosos necesitados de refuerzos en su pavimento con tierra arcillosa, cascotes o losas de piedra, que nos permiten su comparación con el momento presente y su grado de transformación. Las rectificaciones del trazado se contemplaban solo para vencer los inconvenientes de tipo orográfico, sobre todo para evitar las fuertes pendientes y cuestas, a menudo de tan mala naturaleza y con tantas piedras movedizas, que dificultaba el paso de los caballos y carros que transitaban por ellas no sin gran trabajo. En consecuencia, se mandaba suavizarlas con la construcción de ángulos y placetas y hacer paredes de resguardo para salvar los peligrosos y profundos despeñaderos. Como era tradicional, estas labores corrían a cargo de las justicias de los partidos próximos, aportando los carros de piedra y peones necesarios. Abundan las menciones a lo que sin duda era uno de los mayores problemas, como eran los destrozos causados por las abundantes corrientes de agua y clima lluvioso, de forma que la mayor parte de las actuaciones que se contemplaban estaban dirigidas a sacar las aguas, atrollar pantanos, quitar lodazales y manantiales en los sitios cenagosos, hacer desaguaderos para que las aguas no se detuvieran y estropeasen los caminos y abrir canales colaterales y zanjas en sus márgenes que las recibieran a trechos en los sitios que se necesitase. No falta tampoco la notación de los daños causados por las presas de los ríos y levadas con las que los vecinos las conducían a los prados próximos de su propiedad, cuyas aguas salían a los caminos impidiendo el paso pese a las denuncias y apremios de la justicia. O los daños ocasionados por la costumbre de cegar y entupir la corriente de los ríos bajo los puentes con lagadeiros donde los vecinos curaban los linos, cubriéndolos con terrones y piedras de forma que el curso de las aguas salía de la madre de los ríos, haciendo los pasos intransitables. Eran precisas, pues, numerosas obras para mejoramiento de los caminos y sus puentes, anotándose en consecuencia las aportaciones a hacer por los maestros que corriesen con ellas, pues los señores jurisdiccionales de quienes dependían no se mostraban interesados en su conservación. Y así las disposiciones incidían en la advertencia a los vecinos de no estrechar los caminos ni ocuparlos dentro de los cercos de sus prados, dándoles el ancho necesario para que pudieran cruzarse dos vehículos, desmontar peñas y ribazos para franquear el paso, desmochar ramas de los castaños que por estar tan bajas causaban embarazo a los que pasaban, prohibiciones a los vecinos de la costumbre de practicar hoyos en las calles para hacer estiércol, que además de causar gran hediondez, según se dice, en llenándose de agua llegaba a las cinchas de las caballerías, quitar los postes que mantenían los parrales sobre las calles sin altura suficiente, demoler partes de las casas que causaban tropiezo, como los esquinales, los balcones bajos o con demasiado vuelo, y las escaleras de piedra que entraban en los caminos para tener las cuadras más desocupadas y que los estrechaban de tal forma que no podía pasarse más de un carro del país, etc. El hecho de que en tales inspecciones itinerantes se vaya haciendo relación de los diferentes parajes y términos de los lugares por los que atraviesan los caminos, indicando las tierras labradías y propiedades que las acompañan en sus márgenes,
significa un valioso aporte para la valorización de los paisajes adyacentes que definen precisamente el marco y el entorno natural de las propias infraestructuras. Además, para cumplir su cometido, los maestros de obras iban acompañados de los jueces de los cotos por los que atravesaban los caminos y de 2 personas de cada jurisdicción que les iban señalando los nombres de los sitios que se habían de componer, lo que tiene un extraordinario valor para el conocimiento de la antigua microtoponimia de estas viejas sendas, así como para la identificación de los hitos de referencia en los que la organización territorial se expresa, único vestigio, muchas veces, de realidades patrimoniales ya desaparecidas. Las cruces de piedra, las de palo, las horcas de justicia y los marcos jurisdiccionales que señalaban los límites administrativos, las espesuras boscosas desde cuyo abrigo los salteadores perpetraban robos a los transeúntes, generadores de tantas leyendas, las capillas levantadas en las entradas de los puentes y de las poblaciones que su crecimiento urbanístico ha hecho desaparecer, los pilones en los que bebía el ganado, las fuentes que servían de refrigerio a los pasajeros y un largo etcétera de elementos que, aunque mayoritariamente perdidos, sirven también para la restitución y evaluación del interés patrimonial de sus trazados. La identificación de otros elementos constitutivos de su identidad se refleja también en la mención de algunas de las actividades productivas generadas en sus márgenes y en las entradas de los núcleos, que además de revelar cierta especialización comarcal, contribuyen a su activo patrimonial, pues nos aproximan a las formas de vida de las poblaciones a su paso, como la práctica de la herrería o los negocios de curtir suela tan abundantes que fueron trasladándose a lugares más apartados, pues olor, cito textualmente, era muy enfadoso a los pasajeros y las caballerías con él rehúsan pasar adelante exponiéndolas a que se despeñen. Junto a los trazados, en sus márgenes, inserta asimismo un importante patrimonio construido cuya presencia se justifica precisamente por la propia existencia de la infraestructura, como las casas que servían de taberna, de las que luego haría relación el catastro de Ensenada, o las ventas para hacer descanso, dispuestas en los despoblados y en los difíciles pasos de montaña, cada 4 leguas, como las de la Serra Seca, aunque sin ninguna habitación, pues no eran sino pobres mesones de arrieros, de forma que las casas de los propios vecinos y sus cuadras servían para los huéspedes y sus ganados, lo que nos desvela, una vez más, la propia debilidad de la infraestructura caminera. Sin olvidar, ya para concluir, los viejos puentes de piedra dispuestos sobre los cauces de los ríos, irremediablemente subordinados a los trazados de los caminos, donde existían los marcos jurisdiccionales y donde solía pagarse portazgo de caballerías cargadas y vacías, que, además de conferir sentido a las vías, las fueron dotando de pasos permanentes y estables. Los datos reseñados permiten comprobar el número de sus puentes y sus denominaciones tan esclarecedoras. Puentes que, pese a su solidez, apenas si mantenían las mínimas condiciones exigibles, sometidos al continuo embate de las aguas y al riesgo de las crecidas, sin que los llevadores de los derechos de paso que gravaban la circulación de las mercancías cumplieran con el deber de su conservación. Hasta tal punto que, por citar un ejemplo, en el desaparecido Ponte das Poldras, na línea orensana, según se hace constar de una razón de caminos de 1686, en tiempo de crecientes era preciso que los caballos entrasen nadando a tomar el puente, como con frecuencia ocurría o acontecía con los correos. Apreciamos también las características constructivas de sus fábricas originales, muchas de ellas de origen medieval, cuyo indudable valor monumental va más allá de las simples exigencias críticas y que precisamente pues, el catálogo y el libro de referencia de las fuentes históricas de Carlos Nardiz pues, seguramente ha servido de acicate para que estos elementos empiecen a ser recogidos en los planeamientos municipales, paliando así el olvido al que estuvieron sometidos este tipo de obras. Por la estrechez de sus calzadas, los inspectores señalaban la necesidad
de colocar resguardos o pretiles de cantería para su seguridad y enlosados de piedra, formando calzadas en sus entradas y salidas, actuaciones accesorias que tanto han contribuido a variar la imagen de las fábricas originales en el decurso del tiempo, o fabricar nuevos puentes provistos de desaguaderos con rasantes horizontales y más anchos para que por ellos pudiera pasar todo género de carruajes y con suficiente elevación para que las aguas tuvieran buena corriente y cuya construcción, sin duda, pues, añadiría nuevas tipologías a la arquitectura de los caminos. Sin olvidar, desde luego, los viejos pontillones, los muchos pontillones de piedra seca, que con sus vigas de madera cubiertos de losas de piedra o pizarra, sin resguardo alguno, de forma que a duras penas se podía pasar sino a pie cuando los ríos iban muy crecidos y que, por su sencillez morfológica, no suelen aparecer recogidos en los catálogos urbanísticos. Elementos, en todo caso, pese a ello, constitutivos del patrimonio de las antiguas obras públicas, que deben ser valorados no solo a escala individual, sino que también deben ser tenidos en cuenta en la lógica de la infraestructura a la que sirven como parte de un conjunto, pues se trata de trascender su mero inventario para cohesionarlos con las propias vías, de manera que su valoración patrimonial implique la consideración conjunta de ambas realidades. Bien, en definitiva, estos documentos seleccionados a los que nos hemos ido refiriendo prestan un nuevo horizonte de reflexión sobre la precariedad de los antiguos caminos, sobre el reconocimiento material de la red y la inequívoca identificación de su trazado en un momento dado, y sobre su incontestable dimensión patrimonial, permitiendo reconsiderar no en sus fragmentos, sino desde la visión que les es propia a escala territorial, pues en su conjunto todos estos elementos identificados, independientemente de su conservación o no, o de su diferente categoría de protección individual, forman parte de lo que se ha venido a llamar el mosaico diacrónico del territorio construido a través del tiempo. Evidentemente, con los reconocimientos en los que nos hemos detenido, no se agota el caudal informativo para el conocimiento del estado y el trazado de los caminos en épocas pasadas, siempre sobre el sustrato de su dimensión arqueológica y sobre el armazón de los estudios de los caminos medievales. Otros manuscritos posteriores, como el del arquitecto José Vidal, director de los caminos de las provincias del Reino de Galicia, de 1647, enviado por el propio intendente para instruir a los maestros que se ocupaban de su construcción y que no se apartasen de la instrucción dada. El tantas veces citado del diputado del Reino Vázquez del Viso, de 1798, para impulsar la nueva carretera de Benavente, Ourense y Santiago con sus respectivos ramales. El del conde de Guzmán, inspector general de caminos, como resultado del viaje que un año después emprendió a Galicia para hacer personalmente el reconocimiento del terreno por donde había de proyectarse la solicitada carretera, o los de Cornide, Fernández Sarela o José Crespo, para los de la provincia de Santiago, completan este rico mosaico. Sin olvidar, desde luego, la lectura e interpretación de los instrumentos cartográficos y proyectos ingenieriles que llevarían adelante las transformaciones de los caminos, habilitándoles para el tráfico rodado a partir de los años centrales del siglo XVIII y que supondrían la ampliación ya en el XIX de sus comunicaciones, rompiendo con siglos de estancamiento. Su construcción, evidentemente, marca ya un punto de inflexión, siendo su identificación pues mucho o menos inequívoca y, en todo caso, pues como es evidente, pues se han incorporando pues nuevas figuras al patrimonio de la ingeniería civil, incluso pues con grandes o con algunas de las grandes infraestructuras de este siglo. Bien, pues en todo caso, todos estos materiales a los que nos hemos ido haciendo referencia forman, diríamos, un bloque de estrato, ¿no? Una urdimbre para conocer la realidad dinámica de los caminos y la articulación de los elementos constitutivos que van definiendo su carácter
como un potencial para impulsar la toma de concienciación de su identidad y poder seguir avanzando en su activación patrimonial. En este sentido, el análisis desde sus coordenadas históricas puede significar un punto de partida para la apertura de un proceso de carácter abierto y continuado que ayude a valorar su singularidad y ajustar su realidad a una categoría patrimonial definida. Y en base a este diagnóstico, poder diseñar una política preventiva integrando los caminos en los planes de ordenación y actuaciones con incidencia en el territorio, conjugando su preservación con los intereses de la industria del turismo y la economía cultural que lo acompaña. En definitiva, ¿verdad?, estos aspectos son aspectos de indudable reflexión sobre los que se irá profundizando por los diferentes especialistas con mayor autoridad a lo largo de estas jornadas y que, sin duda, contribuirán a despertar o acentuar el interés por la protección de estos caminos aún no contemplada y cuya andadura, nunca mejor dicho, tratándose de materia de caminos, está aún por recorrer. Muchas gracias.